Durante décadas, Robert Redford fue la encarnación de la calma en el caos, el caballero del nuevo Hollywood. Mientras otros explotaban, se desvanecían o se apagaban, Redford se mantenía con los pies en la tierra, dorado y por encima de la refriega. No perseguía titulares, no se dedicó a los cotilleos, y nunca aireó trapos sucios. Hasta ahora. A sus 88 años, el oscarizado icono dijo por fin lo que sus más allegados sabían desde hacía años. Había actores que le hacían el trabajo insoportable, hombres con los que chocaba a puerta cerrada, leyendas que no soportaba. Y aunque las interpretaciones fueron icónicas, las experiencias fueron de todo menos eso. No son rumores, son nombres. Y algunos te romperán el corazón. Porque cuando llegue al último nombre de la lista de Redford, es posible que nunca vuelva a ver uno de los clásicos más queridos de Hollywood de la misma manera. Gene Hackman. Compartieron pantalla en Downhill Racer y dieron vueltas a otros proyectos a lo largo de los años. Pero Redford y Hackman nunca fueron amigos ni quisieron serlo. Hackman, una potencia de cruda intensidad, chocaba a menudo con el estilo sereno y controlado de Redford. En el plató, Hackman era conocido por explotar en los ensayos, desafiar a la dirección y despreciar la sutileza en favor de la fuerza bruta. Redford lo encontraba agotador. Es uno de los grandes, admitió una vez Redford a un colega, pero nunca le importó a quién aplastaba para conseguirlo. Lo que empezó como un respeto mutuo en los años 70 se convirtió rápidamente en un distanciamiento cauteloso. Redford admiraba la ética de trabajo de Hackman. Nadie podía acusarle de pereza, pero los métodos le resultaban insoportables. Hackman afrontaba cada papel como un campo de batalla. No solo actuaba, dominaba. Los directores se veían a menudo atrapados en el fuego cruzado, y los coprotagonistas se convertían en daños colaterales. Redford, que prefería la colaboración y la disciplina tranquila, encontraba perturbadora la volatilidad de Hackman. Nunca sabías que Hackman te tocaría, dijo un ayudante de dirección sobre Downhill Racer. Brillante o belligerant. A lo largo del rodaje se produjeron pequeños altercados, pero un momento cimentó su fractura. Al parecer, durante una escena crucial basada en emociones sutiles, Hackman montó en cólera por una iluminación que le pareció poco favorecedora. Se negó a salir de su caravana, lo que retrasó la producción durante casi una hora. El director intentó intervenir en vano. Finalmente, Redford se dirigió al remolque de Hackman, abrió la puerta y, delante del equipo, le dijo, «Esta no es tu película, Gene. Es un trabajo de equipo. Aparece o hazte a un lado». Hackman se presentó, pero ambos no volvieron a hablar fuera de cámara. En privado, Redford se refería a Hackman como un mazo en una tienda de violines. No era una cuestión de talento. Redford nunca negó la grandeza de Hackman. Se trataba de control, temperamento y respeto básico. Redford, que había empezado a producir y dirigir discretamente a finales de los 70, al parecer vetó el nombre de Hackman en más de una lista de casting. No merece la pena, escribía en los márgenes. Actor brillante. Ser humano imposible. Sus carreras fueron paralelas a lo largo de las décadas. Ambos ganadores del Oscar. Ambos íconos de la nueva era de Hollywood, pero nunca volvieron a compartir pantalla. Cuando años más tarde le preguntaron si se arrepentía de no haber trabajado con Hackman Moore, Redford hizo una pausa y esbozó una sonrisa diplomática. Algunos emparejamientos, digo, solo tienen que producirse una vez. Y lo dejó estar. Es uno de los grandes, admitió una vez Redford a un colega, pero nunca le importó a quién aplastó para conseguirlo. James Woods. Sus filosofías políticas y personales no podían ser más diferentes. Y aunque nunca compartieron una película completa, Woods se presentó más de una vez a audiciones para papeles secundarios en proyectos de Redford y fue rechazada sistemáticamente. Redford reveló más tarde que Woods le resultaba profundamente inquietante y que era muy difícil incluso sentarse en una habitación con él. Al parecer, Redford abandonó una sesión de casting después de que Woods le cuestionara la política de Vietnam durante la lectura de un drama judicial. Llevaba el caos a lugares que necesitaban tranquilidad, dijo Redford más tarde. No me interesaba gestionar esa energía. No era solo una cuestión de política, aunque ciertamente eso no ayudaba. Redford, comedido, de principios y discreto, encontraba agotador el estilo de confrontación de Woods. Woods se enorgullecía de ser el más listo de la sala, pero a Redford no le gustaban los juegos de superioridad intelectual. Nunca quiso entender la historia,
dijo Redford sobre su primer encuentro. Él quería dominarla. Los dos hombres se encontraban en extremos opuestos del espectro creativo. Redford prosperó en la intensidad tranquila, el matiz del carácter, la estratificación emocional. Woods, por el contrario, explotaba en las habitaciones con fuerza cinética, agudo, conectado, a menudo impredecible. Un director de casting dijo que podía darte brillantez, pero primero tenías que sobrevivir a la tormenta. Redford no estaba dispuesto a correr ese riesgo. El enfrentamiento se convirtió en folclore entre los directores de casting. Un encuentro especialmente tenso tuvo lugar a finales de los 80, durante la preproducción de un thriller legal que Redford estaba desarrollando. Woods interpretó un papel secundario y se lanzó a la escena con gran precisión, para romper el personaje a mitad de camino y debatir las implicaciones políticas de una frase. Lo que empezó como un ejercicio de interpretación se convirtió rápidamente en una conferencia sobre la política exterior de la Guerra Fría. Redford escuchó durante menos de 2 minutos antes de cerrar el guión y abandonar la sala. Si quisiera un debate, dijo después, volvería a la universidad. Incluso años más tarde, Woods siguió acosando a Redford en entrevistas y paneles privados de la industria, aunque nunca lo nombraba directamente. Woods se refería de vez en cuando a los hipócritas de Hollywood que predican la paz, pero dirigen los estudios como si fueran generales. Los conocedores de la historia entendieron el lenguaje codificado. Redford, por su parte, se negó a responder públicamente, pero la lista negra fue silenciosa y absoluta, al parecer. Sus notas de casting incluían una sola frase contundente junto al nombre de Woods: nunca jamás. El innegable talento de Woods le convirtió en uno de los favoritos para papeles atrevidos e impredecibles. Pero Redford no quería saber nada de él. Hay una diferencia entre tensión y toxicidad. Una vez dijo que nunca entendió esa frase. Las oportunidades se evaporaron. El teléfono no volvió a sonar. E incluso cuando la carrera de Woods se inclinó más hacia la controversia que hacia el oficio, Redford permaneció en silencio, salvo por algún que otro comentario mordaz en privado. Llevó el caos a lugares que necesitaban tranquilidad, dijo Redford más tarde. No me interesaba gestionar esa energía. Dustin Hoffman. Puede que todos los hombres del presidente les haya inmortalizado como uno de los dúos más emblemáticos del cine, pero Redford siempre se sintió frustrado por el enfoque de Hoffman. Hoffman improvisaba con frecuencia, cuestionaba los guiones y tenía la costumbre de cambiar el bloqueo en mitad de la escena. Redford, un actor de dirección muy centrado, odiaba la imprevisibilidad. Tenía la impresión de que Hoffman intentaba dominar la cámara sin tener en cuenta la colaboración. Nunca se mostraron abiertamente hostiles. Pero cuando le preguntaron por qué no volvieron a trabajar juntos, Redford se limitó a decir: una vez fue suficiente. Desde fuera, fue mágico. Dos de las mayores estrellas de los 70 interpretando a periodistas reales, que desentrañaban el mayor escándalo político de la historia de Estados Unidos. Pero entre bastidores, fue un choque lento y duro de dos filosofías artísticas muy diferentes. Redford acudía al plató preparado, meticuloso y concentrado. Hoffman prefería la espontaneidad, y a veces alteraba su discurso sobre la marcha, desvirtuando el ritmo y la energía que Redford se había pasado horas moldeando. Los miembros del equipo describieron el ambiente como tranquilamente tenso, no explosivo, no dramático, solo intranquilo. Hoffman ensayaba una escena de una manera y la rodaba de otra. Se cambiaba sutilmente de posición durante las tomas para cambiar el enfoque visual, a menudo poniéndose a la luz de Redford. Al principio, Redford intentó encogerse de hombros como parte del proceso creativo, pero a medida que avanzaba la producción, las interrupciones empezaron a cansarle. Hubo una escena, una secuencia de una llamada telefónica en la redacción, en la que Hoffman hizo 7 tomas, cada una con un tono, un ritmo y una serie de líneas sin guión diferentes. Se dice que Redford, que tuvo que reaccionar ante esos cambios imprevisibles, estaba furioso al final. El director Alan J. Pakula manejó la situación con delicadeza, sin dejar que la tensión se desbordara, pero todo el mundo en el plató lo notaba. Se notaba que Bob se mordía la lengua. Recordaba a un técnico de iluminación. Todos los días, a puerta cerrada, Redford expresaba su preocupación por la pérdida de cohesión narrativa. Intentamos contar una historia. Se le oyó decir a Pula durante un descanso. No perseguir 1000 pequeños momentos. Aún así,
El director mantuvo a ambas estrellas en órbita a duras penas, sabiendo que el resultado sería inolvidable, aunque el proceso fuera frágil. Redford, que llegaría a dirigir sus propias películas aclamadas por la crítica, valoraba la precisión, la eficacia, la disciplina. Para él, actuar era un deporte de equipo, y Hoffman a menudo se sentía como un jugador que intentaba ganar en solitario. Redford nunca habló públicamente en contra de Hoffman, pero cuando años más tarde le propusieron retrospectivas y reuniones, las rechazó todas. No hubo ninguna pelea, ningún escándalo, solo un acuerdo mutuo tácito. Nunca más. Algunas personas no congenian, aunque la película sea una obra maestra. Nunca fueron abiertamente hostiles. Pero cuando le preguntaron por qué no habían vuelto a trabajar juntos, Redford se limitó a decir que una vez había sido suficiente. Tom Cruise. Su única colaboración, Leones por Corderos, fue un desastre entre bastidores. Redford, que dirigió la película, tuvo dificultades para superar la mentalidad corporativa de Cruise. Cada nota era sobre la óptica. Redford dijo más tarde, ni emoción, ni honestidad, solo marca. Al parecer, Cruise presionó para que se cambiaran escenas, ángulos de toma e incluso se reescribiera la película en el último minuto. La película fracasó y Redford abandonó la experiencia calificándola de uno de los proyectos más frustrantes de su carrera. Nunca volvió a hablar con Cruise. Cuando se presentó el proyecto, parecía una pareja de ensueño. Redford, el anciano estadista del cine americano reflexivo, y Cruise, el monstruo de los éxitos de taquilla, intentan dar un giro hacia un material serio. Pero desde el principio, la química no funcionó. Redford imaginó un drama político sencillo, discreto, cerebral y oportuno. Cruise habló de iluminación, ángulos de cámara, vestuario y mensajes globales. No fue colaboración, fue colisión. Según fuentes internas, la tensión fue inmediata. Cruise, también productor de la película, quería tener la última palabra en casi todo, desde el diseño del cartel hasta el ritmo del montaje. Al parecer, llegaba a las reuniones de producción flanqueado por un equipo de publicistas y asesores de imagen, y a menudo utilizaba palabras como posicionamiento en el mercado y percepción del espectador en lugar del lenguaje más típico del director de actores. Redford, un hombre que una vez se pasó 3 días ensayando una escena muda para la gente corriente, estaba consternado. Incluso el proceso de ensayo puso de manifiesto las desavenencias. Cruise pidió estilistas de guardia durante las sesiones de bloqueo, al parecer porque quería que su silueta física transmitiera disciplina. Redford, atónito, comentó más tarde, quería que la escena mostrara vulnerabilidad. Él quería que mostrara simetría. Los dos no se ponían de acuerdo sobre el tema de la película. Redford la veía como un cuento con moraleja sobre el fracaso institucional. Cruise lo vio como un arco de redención para un líder carismático. En el plató, la energía era cada vez más tensa. Cruise se detenía a menudo en mitad de una escena para pedir un ajuste de iluminación o sugerir una línea más impactante que no estaba en el guión. Redford, paciente hasta la exageración, intentó complacerle al principio, pero a la tercera semana ya estaba abiertamente frustrado. Un asistente de la película describió un momento durante una toma en el que Redford se inclinó y preguntó en voz baja, ¿estamos actuando o estamos vendiendo un anuncio de campaña? Incluso en la postproducción, las huellas de Cruise estaban por todas partes, al parecer. Solicitó múltiples cortes de sus escenas, discutiendo sobre la duración exacta de una toma de reacción. Redford le dio cuerda hasta que el estudio intervino y se puso de parte de Cruise. Esa fue la gota que colmó el vaso. Redford entregó la película. Pudo, se lavó las manos y se saltó a casi toda la prensa. La película se estrenó con críticas tibias y unas cifras de taquilla decepcionantes. Cruise siguió adelante. Redford guardó silencio. La experiencia dejó huella, no solo como fracaso creativo, sino como ruptura filosófica. Un hombre tratando de decir algo, el otro tratando de vender algo. Nunca volvió a hablar con Cruise. F. A. Dunaway. Los 3 días del Cóndor fue un éxito de crítica, pero fuera de la pantalla fue fría, al parecer. Redford y Dunaway no tuvieron química durante el rodaje y, según fuentes internas, la tensión era visible entre toma y toma. Dunaway, conocido por su carácter exigente y su perfeccionismo,
Chocaba frecuentemente con el director, y Redford se encontraba a menudo atrapado en el fuego cruzado. No era difícil porque le importara, dijo un miembro del equipo. Era difícil porque no confiaba en nadie, ni siquiera en él. Redford la llamaba una tormenta con tacones. Desde el principio, la pareja parecía prometedora. Redford estaba en la cima de su carrera. Era un éxito de taquilla y gozaba de una reputación de serena profesionalidad. Dunaway acababa de salir de Chinatown y era considerada una de las actrices más atractivas de su generación, pero sus estilos de trabajo no podían ser más diferentes. Redford valoraba la sutileza, la economía y la moderación. Dunaway llegaba al plató cada día como si se estuviera preparando para la guerra, ferozmente protectora de su proceso, y sin miedo a desafiar a nadie, incluidos el director o su coprotagonista. A menudo pedía revisar las pruebas de rodaje. Solicitaba la reescritura de líneas la noche antes del rodaje, y era conocida por exigir cambios en los montajes de iluminación que ya habían sido aprobados. Redford, que creía en la confianza en el equipo y en preservar el impulso, empezó a ver la producción menos como un espacio creativo y más como una negociación diaria. Según un supervisor de guión, Redford dijo una vez durante un descanso, «Estamos aquí para encontrar la verdad, no para microgestionar cada sílaba hasta la sumisión». Sus escenas juntos eran tensas, malhumoradas, cargadas, pero esa tensión no era interpretativa. Era una frustración apenas contenida. Dunaway pedía varias tomas de una misma línea, ajustando la inflexión hasta la sílaba. Redford, que prefería confiar en su instinto y seguir adelante, estaba cada vez más irritado. Al parecer, en una ocasión murmuró, «Aquí no estamos construyendo un reloj», cuando pidió un cuarto reajuste durante una escena relativamente menor. Un día, la tensión se desbordó durante una reunión a puerta cerrada con el director Sidney Pollock. Dunaway había cuestionado la lógica emocional de su personaje en una escena clave. Redford, sentado en silencio al principio, finalmente estalló. «Es espionaje, Faye, no Chekhov». La sala se quedó en silencio. Ella se marchó. Al día siguiente, volvió como si nada hubiera pasado, pero el ambiente nunca se recuperó. A pesar de la intimidad que exigía el guión, no había nada cálido en su dinámica. Al parecer, Redford pidió que se utilizara una doble para las tomas intermedias después de que Dunaway terminara la película. Cuando años más tarde le preguntaron por ella en una entrevista de prensa, hizo una pausa. Esbozó una fina sonrisa y dijo, «Es inolvidable». No hubo más colaboraciones. Nada de paneles de reencuentro. Entrevistas nostálgicas sobre el rodaje de la película. No era difícil porque se preocupara. Un miembro del equipo dijo que era difícil porque no confiaba en nadie, ni siquiera en él. Redford la llamó una tormenta con tacones. Robert Duvall. Aunque ambos protagonizaban al natural, Redford y Duvall eran como el agua y el aceite. El instinto improvisador de Duvall chocó con la precisión estructurada de Redford. Al parecer, Redford pidió a Duvall que se ciñera al guión durante una escena crucial y Duvall se negó en redondo. Lo que siguió fue una pelea a gritos entre bastidores de la que aún hablan los miembros del equipo. Duvall quería tocar jazz, dijo Redford más tarde. Yo quería tocar composición. No era música, era ruido. Desde el primer día en el rodaje, sus diferencias eran evidentes. Redford abordó la película como una sinfonía, ensayada, cronometrada, calibrada emocionalmente. Había pasado semanas preparándose para el papel de Roy Hobbs, afinando cada detalle hasta el lenguaje corporal y la respiración. Duvall, por su parte, se presentó sin notas, sin planes de ensayo, y con la firme convicción de que la verdadera interpretación surgía de las entrañas, no de la página. Al principio, Redford admiró su crudeza. La interpretación de Duvall del cínico escritor deportivo Max Mercy era eléctrica, impredecible y profundamente vivida. Pero a medida que avanzaba el rodaje, esa misma imprevisibilidad se convirtió en un lastre. Duvall reescribía los diálogos en la silla de maquillaje, cambiaba el ritmo de una escena sin previo aviso o transmitía un tono emocional completamente distinto de una toma a otra. Redford, conocido por su paciencia, empezó a perderla. Sus diferencias no eran solo estilísticas, eran personales. Redford era tranquilo, comedido, deliberado. Duvall era explosivo, volátil, casi alegremente caótico. En el rodaje de The Natural, ese contraste creó una corriente subterránea de fricción que nunca llegó a desbordarse.
pero tampoco a enfriarse. Los dos eran brillantes, dijo un miembro del equipo, pero no estaban haciendo la misma película. El punto de ruptura llegó durante una escena de enfrentamiento crucial. Redford quería alcanzar un punto emocional concreto, uno que estuviera directamente relacionado con un arco mayor que él y el director Barry Levinson habían construido cuidadosamente. Duvall, desinteresado en cualquier arco que no fuera el suyo propio, seguía socavando la tensión con sarcásticas improvisaciones. Redford detuvo la toma. Se volvió hacia Duvall y le dijo, «No es tu película». Duvall respondió, «No es de nadie hasta que es real». Discutieron durante 15 minutos mientras las cámaras rodaban en silencio. Los miembros del equipo se retiraron. Un técnico de sonido dijo más tarde que era como ver una hoguera convertirse en un incendio forestal. Levinson finalmente intervino para mediar y la escena se completó a duras penas. Después del rodaje, le preguntaron a Redford sobre su trabajo con Duvall. Su respuesta fue cortante. «Es brillante, pero no necesito volver a pasar por eso». Duvall nunca respondió públicamente, pero los dos nunca volvieron a estar en la misma habitación, ni siquiera durante las giras de prensa. Hay una razón por la que nunca se materializó una segunda colaboración. No por falta de oportunidades, sino porque ninguno de los dos había olvidado la llama apagada. Duvall quería tocar jazz. Redford dijo más tarde, quería tocar composición. No era música, era ruido. Paul Newman es el nombre que nadie esperaba. El hombre más asociado a Redford, el compañero en Butch Cassidy y Sundance Kid y El Golpe, la otra mitad del mito. Pero según Redford, la relación no era lo que parecía. Era encantador, dijo Redford. Pero siempre mantenía las distancias, y a veces se hacía el tonto para salirse con la suya más de lo debido. No hubo una disputa dramática, solo una lenta erosión de la confianza. Cuando Newman empezó a tomar el control de la producción de The Sting, Redford sintió el cambio. Dejó de ser mi coprotagonista y empezó a ser mi competencia. Me confió una vez. La amistad nunca se rompió del todo, pero se desvaneció en una educada distancia. Desde fuera, eran un rayo en una botella, el contraste perfecto. Newman era todo carisma azul frío y magnetismo sin esfuerzo. Redford, la tormenta silenciosa, reflexivo y sereno. Juntos, cambiaron lo que podía ser una estrella de cine. Divertido, consciente de sí mismo, peligrosamente encantador. Pero bajo la superficie, Redford siempre percibió algo reservado en Newman, un muro que nunca pudo escalar del todo. Su dinámica en Butch Cassidy era cálida, fácil, basada en risas y largos días en el desierto. Pero cuando volvieron a reunirse para Sting, algo había cambiado. Newman tenía más influencia. Llegaba a las reuniones flanqueado por los ejecutivos de los estudios, a menudo con notas sobre los guiones, el reparto e incluso la colocación de las cámaras. Redford, aún más interesado en el arte que en la política, se sintió relegado a un segundo plano. Dejaron de ser dos tipos haciendo una película. Un miembro del equipo dijo más tarde que se convirtió en una partida de ajedrez entre estrellas. Redford mantuvo su frustración en privado, pero sus allegados se dieron cuenta del precio. Admiraba profundamente a Newman, pero también le molestaba la forma en que el público trataba a Newman como el alma de su asociación. En las entrevistas, los periodistas dirigían primero las preguntas a Newman. Los titulares se apoyaban en el nombre de Newman. Paul era la cara, dijo una vez Redford, y yo era la nota al pie. En los años siguientes hubo interacciones cordiales, homenajes y alguna aparición compartida, pero nunca volvieron a rodar juntos. Llegaron ofertas, se barajaron guiones, pero nunca se concretó nada. Cuando le preguntaban por qué, Redford siempre decía que no era el momento adecuado. Pero los que sabían la verdad entendieron. El momento no era el problema. Era la confianza. No hubo ruptura ni traición. Solo dos iconos que se distanciaban silenciosamente, kilómetro a kilómetro. Era encantador, dijo Redford. Pero siempre mantenía las distancias, y a veces se hacía el tonto para salirse con la suya más de lo debido. No hubo una disputa dramática, solo una lenta erosión de la confianza. Cuando Newman empezó a tomar el control de la producción de The Sting, Redford sintió el cambio. Dejó de ser mi coprotagonista y empezó a ser mi competencia. Me confió una vez. La amistad nunca se rompió del todo, pero se desvaneció en una educada distancia. Algunos de estos nombres le dolerán. Otros le parecerán inevitables, pero juntos pintan un cuadro que pocos han visto antes.
de un hombre que, a pesar de todo su aplomo y contención, llevaba las cicatrices de la colaboración como cualquier otro. ¿Por qué? A pesar de todo el sol que brilla en la pantalla, el Hollywood de Redford también tenía sombras.